6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo para los comentarios de las noticias más trascendentes en el Sol de la Mañana en este viernes 23 de mayo del año 2014. Buenos días a todo el equipo: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Charles Reyes en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Un saludo muy especial para Marcia Otañe, que es parte importantísima de nuestro equipo de producción. Buenos días, pues a Jova Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Bueno, señores, en este viernes 23 de mayo queremos en primer lugar felicitar a todas las madres dominicanas, esperando que el próximo domingo tengan un feliz Día de las Madres, compartiendo con todos sus hijos, como les encanta a las madres, pues celebrar este día. Hay muchas personas que entienden que el día es comercial, que el día pues es un instrumento del comercio. El día ya es una tradición. Y qué bueno que en medio de todas estas cosas, pues la gente se le motiva a hacer una parada para dedicarla a las madres. Celebre este Día de las Madres. Su presente, el que usted entienda, el que a su madre más le agrade, el que le resulte mejor, el que le resulte más cómodo. Hoy hay pues motivaciones, campañas para que a las madres no se les regalen objetos del hogar. Yo creo que esto depende mucho, de las cuestiones, digamos, socioeconómicas. Esto depende mucho, porque si estamos hablando de una madre de clase media o clase media alta, desde luego que no requiere que se le regale un electrodoméstico. Probablemente no lo necesita o puede comprarlo en cualquier momento del año, o el hijo se lo puede regalar en cualquier momento del año cuando ella lo requiere. Pero esa no es la situación de la mayoría de las madres dominicanas. Y la verdad es que un objeto que contribuya a acomodar a la madre en su vida cotidiana es una solución. Y probablemente ella lo agradezca más que cualquier otro regalo. Porque usted no le va a regalar una madre una cartera Louis Vuitton si usted sabe que su madre va a misa, va a un rezo, va a cumplir con unas personas cuando se produce un fallecimiento, va a visitar a un enfermo a un hospital, que esas son sus salidas por elección de vida. Entonces usted le regala cosas que le acomoden su vida. Ahora, si su madre viaja y le gusta un ticket de avión, o si su madre quiere un buen vestido o una buena prenda o lo que fuera, eso depende. de la situación de cada quien, de las posibilidades de cada quien.
haga lo que usted pueda. No se lleve de ninguna campaña, haga lo que usted pueda. Haga lo que usted pueda y lo que su madre necesita y lo que su madre más le agradezca. Más le agradezca. ¿Usted cree que si la mamá suya no tiene un tanque de gas, o el tanque de gas que tiene corre peligro en cualquier momento de que se produzca una tragedia y usted aprovecha y le regala un tanque de gas nuevo, entonces usted está esclavizando a su madre? No, usted la está protegiendo y además ella lo agradece muchísimo porque ella cocina todos los días en esa estufita con riesgo. O si lo que tiene es una estufita que en cualquier momento se le va a caer, ella le agradece una buena estufa. Es decir, no se lleve de nada. Usted que sabe cuáles son las condiciones de su casa, cuáles son las condiciones de su madre y qué es lo que su madre quiere. Entonces, en función de la realidad de cada quien, usted hace el presente que usted entienda que es más conveniente. Porque hay múltiples realidades que son distintas, pero lo importante es compartir y celebrar con las madres este Día de las Madres. Son las 7:05 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, nuestras felicitaciones para Vinicio Castillo Semán. En el día de ayer, como debió ocurrir, pues ya ha sido juramentado como nuevo diputado de la República y estamos seguros que hará un gran trabajo en la Cámara de Diputados. Hará un gran trabajo en la Cámara de Diputados. Gente como Vinicito es importante en cualquier lugar, porque es gente que fija posiciones y sustenta posiciones independientemente de todo, y es gente sin apego a carguitos y a cosas por el estilo. Sus posiciones están por encima de eso y las defiende, y eso es importante en un país, porque esas posiciones, compártala usted o no, son los frenos de la democracia. Son los frenos de la democracia. Cuando la gente, las opiniones no están contrapesadas y una decisión del Ejecutivo, buena o mala, puede imponérsele a toda la sociedad sin ningún freno, entonces en ese país la democracia tiene serias dificultades. Pero si esas posiciones son debatidas, son discutidas y en definitiva se buscan las mejores salidas, entonces ahí hay una garantía de una sociedad democrática, y yo sé que Vinicito va a contribuir con eso. Que una sola golondrina no hace verano, bueno, eso depende. Eso depende, porque en todo este proceso que vivió el país, un país prácticamente que quiso ser puesto de rodillas por una comunidad internacional que no está en capacidad de comprender lo que solo podemos entender los dominicanos, pues este país precisó de gente que mantuviera posiciones firmes, de uno y de otro lado, y yo creo que el proyecto que tenemos es producto de esa situación. Así que nuestras felicidades, y ojalá que un poco más adelante podamos comunicarnos con Vinicito. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, cuando María Elena Núñez dio la noticia en el día de ayer, dio la información en el Sol de la Mañana de que se había producido un golpe de Estado en Tailandia, lo primero que me cruzó por la mente fue preguntarme, ¿y cuál es el per cápita de Tailandia? ¿Cuál es el ingreso per cápita de los tailandeses?
porque esa es una pregunta en el mundo de hoy que es muy importante para saber cuál es el comportamiento político de una sociedad. Aunque en política 2 y 2 no son 4, pero hay una serie de formulaciones y de cálculos que han sido el producto de muchos años de investigaciones. Y entonces el golpe de Estado, que es una figura que ha ido en extinción, yo leía un dato hace tiempo. Ese dato, desde luego, no incluía lo que ocurrió en Egipto, no incluía lo que ocurrió en Honduras, pero el dato hacía un resumen importante de lo que había ocurrido en el mundo desde el 1945 con los golpes de Estado. Y la información, sin incluir 2 o 3 golpes de Estado ya nuevos y actuales, como este de Egipto, como el de Honduras, la información era de que en el mundo se habían producido desde 1945 hasta hace poco tiempo, se habían producido 357 golpes de Estado. Desde el año de 1945, es decir, desde el nuevo orden económico y social que surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo siempre ha estado bajo un orden social determinado, el que nosotros vivimos actualmente deriva del final de la Segunda Guerra Mundial y de un conflicto posterior que fue el de la Guerra Fría. Pero en términos históricos estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. 357 golpes de Estado en el mundo. Y ustedes saben que de esos 357 golpes de Estado que se han producido en el mundo, 82 se han producido en África. Pero no es que se han producido solo 82 de estos golpes de Estado en África, sobre todo en el África subsahariana, en el África negra, sino que en África se han consumado 82 de los 357 golpes de Estado, pero además de esos 82 golpes de Estado, se han producido 109 intentos fallidos de golpe de Estado. Es decir, golpes de Estado que se han ejecutado pero han fracasado. 109 intentos fallidos. Y 145 intentos que han sido abortados, es decir, que han sido descubiertos antes de que se pusieran en ejecución. Ese es el panorama de África. ¿Por qué describo el panorama de África? Porque pensar hoy en día en un golpe de Estado, eso solo es posible en estos países que viven en lo que se denomina como el Club de la Miseria, que son países que viven con ingresos per cápita por debajo de los $2.700 anuales. Se supone que los países que están por encima de esa situación en ingresos son países que van estabilizando un sistema democrático, aunque no lo tengan tan estable, porque como todo en la vida hay parámetros. Después de esta situación de los países que tienen ingresos per cápita por debajo de los $2.700 anuales, que son los que tienen toda esta violencia y toda esta cuestión, están los países como la República Dominicana o como otros países que tenemos democracia, pero con muchas debilidades institucionales. Entonces, si hay democracia y hay muchas debilidades institucionales, usted va a buscar que ese país está por debajo de los $10.000 anuales de ingreso per cápita. Lo va a buscar. Y resulta que por eso yo tenía la curiosidad de saber cuál es el per cápita, que fue lo primero que me pregunté. ¿Cuál es el per cápita de Tailandia? Y señores, me encuentro con una coincidencia importante. Tailandia está en estos momentos
en el lugar 114 en ingreso per cápita. Y su ingreso per cápita es de $9,500 anuales. Ese es el ingreso per cápita de los tailandeses. $9,500. Ya le he dicho que donde quiera que usted ve que hay, digamos, democracia, pero con debilidades, con líderes providenciales, con gente que se cree insustituible, etcétera, busque que ese país tiene una renta de $10,000 hacia abajo. Si usted busca países que tienen una renta per cápita de $10,000 hacia arriba, hay desarrollo institucional, la gente gobierna por un tiempo, después no puede volver a gobernar, hay renovación de liderazgo, hay una serie de cosas. De $10,000 para abajo, usted va a ver una serie de caricaturas como la que usted puede observar en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben quién le sigue a Tailandia. Tailandia está en el lugar 114 en ingresos per cápita. ¿Usted sabe quién le sigue a Tailandia? A Tailandia le sigue la República Dominicana, que tiene $9,400 de ingresos per cápita. $9,400 de ingresos per cápita. Entonces, Tailandia está en el club de estos países que buscan salida democrática, que ensayan democracia, pero que tienen todavía serias debilidades institucionales, y por eso se ha producido esta situación que en principio uno la condena porque todo lo que se llame golpe de Estado uno lo agrupa y considera que son todos iguales de nefasto. Sin embargo, señores, si alguien habría que responsabilizar de lo que ha ocurrido en Tailandia, no es a los militares, sino a una clase política que no fue capaz de buscarle salida a un conflicto. Los militares estuvieron actuando como mediadores incluso a distancia en un conflicto, y la clase política no fue capaz de ponerse de acuerdo. Un enfrentamiento entre los camisas rojas y los camisas amarillas. Detrás de todo eso hay otros elementos que yo no puedo descomponer en estos momentos, pero una crisis institucional que ha tenido una serie de expresiones. En Tailandia se produce un golpe de Estado en el año 2006. Entonces, queda al frente, porque en Tailandia hay una monarquía constitucional, pero eso es simbólico. La jefatura del Estado la ejerce el primer ministro. Entonces, después que se produce ese golpe de Estado contra el primer ministro, que es Thaksin Shinawatra, su hermana ocupa la posición de primera ministra. Bueno, la primera ministra disuelve el Congreso y el Tribunal Constitucional disuelve a la primera ministra. Y muchas instancias tratando de poner de acuerdo la situación. Señores, una clase política tiene que ponerse de acuerdo. Una clase política no puede dar paso al caos. Un país tiene que estar gobernado por alguien, que eso es lo que tiene Estados Unidos. Esa crisis que se dio en Estados Unidos entre Al Gore y George Bush, todavía se estuviera peleando, todavía eso estuviera causando inestabilidad, y en Estados Unidos bastó con que después de todos los reclamos, etcétera, una institución decidió, bueno, esto es así y punto. Y el país siguió produciendo, siguió trabajando y siguió en su normalidad, porque los países necesitan una instancia que resuelva un conflicto. Porque de lo que nadie gana es del conflicto. Bueno, no apareció, señores, una clase política con la responsabilidad de entender que le toca conducir a una nación, y conducir a una nación no es llevarla al conflicto permanente. Se creó prácticamente una situación de vacío, más de 30 muertos, una serie de movilizaciones, cosas para que no tenían detención, y Tailandia al borde de una guerra civil. La guerra civil, pues, es evitada por la actuación del ejército.
que no ha tenido un interés expreso en tomar el poder ni en mantener el poder. Hay una situación de vacío y alguien tiene que asumir control de la situación. Y si no hay capacidad de una clase política de asumir control de la situación, ¿quién va a asumir control de la situación? Entonces, eso es lo que ha pasado. Se ha producido un vacío político, y ese vacío por cuestiones étnicas, a veces no aparecen los líderes que tengan la visión de unificar a estos países. Aparecen ahí referencias importantes de gente que debería ser emulada a la hora de gobernar. Ahí está, por ejemplo, el caso en Indonesia del presidente Sukarno, una sociedad sumamente dividida. Bueno, apareció un hombre que su aporte fue contribuir a la unidad nacional. Ahí está el aporte de Julius Nyerere, el presidente Nyerere. Tanzania, dividida en 80.000 etnias, etcétera, cada una hablando un idioma, etcétera. Aparece un hombre con la visión de aportar a la unidad nacional. Está el caso de Sudáfrica con Nelson Mandela, una sociedad sumamente dividida con un apartheid. Aparece un hombre que su aporte fue justamente el de la unidad nacional. El de la unidad nacional. Entonces, no ha tenido Tailandia esa suerte, y por eso tenemos este golpe de Estado repudiado por toda la comunidad internacional. Pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Repudiarlo, aunque sabe que hay que colaborar con los militares para que se produzcan lo más pronto posible una salida civil y la democracia se restablezca en Tailandia, que es un país, como hemos visto, con un ingreso per cápita que no está entre los peores del mundo. No está entre los peores del mundo, porque los peores están por debajo de los 2.700 millones de $2.700 anuales. Y entonces, por eso se ha producido esto, que yo espero que sea superado pues rápidamente. Son las 7:22 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Estoy de acuerdo, como la mayoría de los dominicanos, y sobre todo esos dominicanos que viven en el sur de la República, y sobre todo esos dominicanos que están en la miseria en Pedernales, en Barahona, en los pueblos cercanos, que pudieran tener beneficio inmediato de un desarrollo de Bahía de las Águilas, que se produzca un desarrollo en Bahía de las Águilas. Pero señores, aunque uno tenía conocimiento de las cosas que habían ocurrido en Bahía de las Águilas, cuando las informaciones se refrescan y se describe cómo se articuló ese fraude, uno se pregunta, ¿cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje que se dejan a las generaciones futuras en este país si quienes articulan un fraude como ese, en definitiva, salen gananciosos? Si se puede engañar de manera tan burda, tan vil al Estado, si se puede articular una estafa como esa y al final cobrar, al final enriquecerse de haber articulado una estafa como esa. ¿Cuál será el mensaje? ¿Ustedes creen que el mensaje que eso puede dejar en la sociedad dominicana pudiera ser recompensado con las inversiones y con el desarrollo inmediato? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque estamos hablando de títulos que se generaron sobre operaciones fraudulentas. Títulos que son títulos originales, que son títulos
a lo que se cubrió de legitimidad, pero sobre unas bases totalmente fraudulentas. Totalmente fraudulentas, señores. Entonces, habrá que tomar una decisión en relación con esa situación de Bahía de las Águilas. El caso no puede ser mantenido de manera permanente, sin solución, pero yo creo que a propósito de los mensajes a la juventud, a propósito de todas estas exhortaciones, yo creo que el mensaje que quedaría ahí sería un mensaje catastrófico. Catastrófico, señores. Usted busca la historia del país. Aquí hemos tenido economías muy frágiles, hemos tenido grandes periodos de inestabilidad y por lo general una clase política que va a los gobiernos, y estoy hablando en términos históricos, a favorecer a determinados grupos, a segmentos del poder y a determinados grupos, es decir, al enriquecimiento individual. Y en esos episodios hemos tenido muchos hechos que son Guinness, pero yo creo que nada supera a lo que ocurrió con Bahía de las Águilas, que resulta que el IAD en principio empezó a otorgar parcelas sin ser unos terrenos que le correspondieran al IAD. Después hubo que articular toda la tramitación para decir que allí habían grandes proyectos agrícolas y que eran terrenos de vocación agrícola, para que estos terrenos fueran traspasados de bienes nacionales al IAD y del IAD a particulares. Del IAD a particulares que en un reparto burdo, y después muchas personas que tal vez fueron compradores de buena fe. Tal vez fueron compradores de buena fe, porque quien que tenga capital, que tenga posibilidades de inversión, le hablan de la compra de unos terrenos de oportunidad y no lo va a comprar. Y si el que le habla es la persona que tiene la posesión de esos terrenos, porque mucha gente que compró allí no es responsable del fraude. Mucha gente que compró no es responsable del fraude. Oh, pero hay un señor que está vendiendo unas tareas de tierras ahí. Yo tengo la oportunidad de comprar esas tareas de tierra y ese señor tiene su documentación y eso tiene vocación turística. Eso tiene vocación turística, es decir, que lo que usted invierta ahí, usted lo va a multiplicar y en dólares. Mucha gente hizo inversión de esa manera, de buena fe, porque los responsables fueron los que articularon toda esta maniobra y toda esta operación fraudulenta. Señores, esa gente está tranquila, refrescándose, esperando una decisión definitiva. Cuando aparezca la decisión, esa gente entonces será debidamente recompensada. Porque, ¿y usted cree que el que articula un robo de esa naturaleza lo articula para que los otros se beneficien del robo? Para él enriquecer a los que se van a beneficiar del robo. No, el que articuló ese robo, el que articuló esa estafa o los que articularon esa estafa, porque no es una estafa que la puede articular una persona. Eso no lo puede articular una persona. Eso no lo podía hacer un director del IAD. Eso no lo podía hacer un director del IAD. Ahí hubo una decisión de un conjunto de personas y de personas con poder. Tal vez el director del IAD fue el títere que hizo la maniobra. Pero ahí tiene que haber mucha gente detrás de esa maniobra. Porque lo que se articuló ahí llevaba a una serie de procedimientos que un director del IAD no tiene la posibilidad de desarrollarlo. Entonces,
¿cuál podría ser la conclusión de esto? Bueno, que esto se resuelva, que todo el que participó en este fraude se le premie. Ese será el mensaje que vamos a dejar con el caso de Bahía de las Águilas. Si ese mensaje es el que va a quedar, yo creo que este país, pues hay que tomarle pena.